Hola familias, en este vídeo quiero hablaros sobre Baby Led Weaning, pero antes de empezar quiero aclarar una cosita y es que nuestras bebés desde los 0 meses hasta los 6 meses únicamente, exclusivamente y solamente deben tomar leche materna o de fórmula, pero solo leche. Lo digo por si os encontráis a alguien que a los 4 meses os recomienda ofrecer no sé qué alimento, no lo hagáis, porque sus cuerpos aún no están preparados. Desde los 0 hasta los 6, únicamente leche. ¿Y qué hago a los 6? Pues entonces empiezo a ofrecer alimentos saludables diferentes a la leche. En este vídeo os quiero contar un poquito más sobre Baby Led Weaning, que es un método en el que se ofrecen alimentos en trocitos sin tener que pasar por la etapa del triturado. Baby Led Weaning es lo que se conoce como alimentación complementaria dirigida por el bebé. Complementaria porque el alimento principal desde los 6 meses hasta el año sigue siendo la leche y todos los alimentos que vamos añadiendo son complemento de esa leche. Y es dirigida por el bebé porque es mi bebé quien decide qué quiere comer, cuánto quiere comer, a qué velocidad quiere comer y hasta cuándo quiere comer, cuándo se siente saciado, saciada. ¿Cómo sé que mi bebé está preparado o preparada para empezar a practicar Baby Led Weaning? Pues se tienen que cumplir 3 cositas. La primera es que puedan estar sentados, sentadas, con respaldo, apoyados, apoyadas con respaldo, sin caerse hacia los lados. La segunda es que se interesan por los alimentos y son capaces de observar, coger el alimento y llevárselo a la boca. Ojo, mano, boca. Y el tercero es que tiene que haber desaparecido el reflejo de extrusión. Es un reflejo que tienen cuando son muy bebés para que cualquier cosa, cualquier alimento que entre que no sea leche, instintivamente lo saquen hacia afuera, ¿vale? Este reflejo de sacar el alimento hacia afuera tiene que haber desaparecido. La mayoría de bebés a los 6 meses cumplen con estas 3 cositas, pero si mi bebé a los 6 meses, por lo que sea, no cumple con alguna de ellas, tranquilidad, esperad. No os precipitéis, siempre es mucho mejor esperarme unos días, esperarme unas semanas para empezar a hacer Baby Led Weaning que no empezar a hacerlo cuando todavía no está preparado. Por su seguridad, esperad con calma que no pasa nada. ¿Qué alimentos puedo ofrecer a mi bebé? Hay unas excepciones que os las cuento ahora, pero de los alimentos saludables, el que quiera. Desde el minuto 1 puedo ofrecer a mi bebé el alimento que quiera. El típico calendario aquel que daban hace tiempo, esto hoy en día ya no se hace, el que yo quiera. Eso sí, de manera progresiva, añadiendo un alimento nuevo cada día, poquito a poco. Sí que tengo que tener especial cuidado con los alimentos que son potencialmente alérgenos, como por ejemplo el gluten, los huevos, los frutos secos, el sésamo, las frutas como la fresa, el melocotón, los alimentos que normalmente suelen producir más alergias. Para poder introducir 2 de estos alimentos necesito que entre uno y otro haya 3 días de diferencia. Por ejemplo, si yo hoy quiero introducir el huevo, para poder introducir el calabacín, mañana no tengo ningún problema. Pero si lo que yo quiero introducir es la fresa, necesito que pasen 3 días para que yo pueda introducir la fresa. Esto se hace simplemente porque si yo hoy ofrezco huevo y mañana ofrezco fresa y al día siguiente mi bebé tiene una reacción a alergia, no voy a saber qué es lo que se le ha producido. Entonces, para saber exactamente si tiene alguna alergia, de qué alimento se trata, hacemos la regla de los 3 días, ¿vale? Siempre hablamos entre alimentos que sean potencialmente alérgenos, de uno a otro, 3 días. Excepciones. ¿Qué alimentos no se recomienda dar antes del año? La sal, el azúcar, y la OMS recomienda que de azúcar mínimo hasta los 2 años no ofrecer. Y después hay una serie de alimentos que yo os lo cuento ahora. Esto es muy general y seguramente algunos alimentos pensaréis, yo esto no se lo doy a mi bebé, ni yo lo como, pero lo tengo que decir porque cada persona es diferente y cada familia tiene unas costumbres. Entonces, alimentos que no se recomienda dar antes del primer año.
Peces grandes como el pez espada, el atún rojo, el tiburón, el lucio, por su contenido en mercurio. Cabezas de marisco por su contenido en cadmio, es decir, yo puedo darle a mi bebé gamba, pero no puedo darle que rechupetee la cabeza, ¿vale? Y en los cuerpos de los crustáceos tampoco se recomienda, como por ejemplo los cangrejos, antes del año tampoco. Verduras, espinacas, acelgas, remolacha, col, borraja, berros, todo este tipo de verduras antes del año no, por su contenido en nitratos. Animales de caza tampoco, por su contenido en plomo. Algas, bebida de arroz tampoco se recomienda antes del año por su contenido en arsénico, y lácteos. Esto es muy general. Si tenéis cualquier pregunta sobre algún alimento en concreto, en algún mes en concreto de mi bebé, preguntad, porque no va a ser lo mismo que yo a mi bebé le ofrezca un puré de acelgas a los 6 meses todas las semanas, que a los 10 meses le quiera dar una croqueta de espinacas. No va a ser lo mismo, preguntad. Como tampoco va a ser lo mismo con los lácteos, la leche de vaca hasta el año no, pero en el caso del yogur y del queso también puede haber diferencias. No va a ser lo mismo que yo a mi bebé de 6 meses le dé un yogur todas las tardes para merendar, eso no se recomienda, pero si yo a los 10 meses hago una preparación en la que hay yogur, eso va a ser diferente. Preguntad, siempre preguntad. ¿Cómo ofrezco estos alimentos en trocitos? Cuando mi bebé tiene 6 meses, lo que van a hacer es coger con su manita, con lo cual es importante que los alimentos sean blanditos y estén cortados en tiras largas para que sea fácil cogerlo y llevárselo a la boca, ¿vale? Al principio serán tiras largas para que lo puedan coger y llevárselo a la boca. Cuando llegan a los 8 o 9 meses se convierten en unos expertos en hacer la pinza y entonces puedo hacer trocitos más chiquititos para que ellos ya puedan coger con la pinza. Iréis viendo, cada bebé es diferente y cada bebé tiene su proceso. Os adaptáis al proceso de vuestro hijo o de vuestra hija. Palitos blanditos y grandes para que puedan cogerlo. ¿Cómo no ofrezco los alimentos? En forma redonda, es decir, todo lo que sean cerezas, olivas, cherries, uvas, cualquier alimento que sea redondo, se recomienda hacer 4 trozos y siempre longitudinalmente, como las rayas de una pelota, que así se ve clarísimo, ¿verdad? Que son hacia abajo, longitudinalmente. Pues se hacen, el alimento que sea redondito, se parte en 4 de esta manera, para que quede como si fueran gajos de mandarina, ¿vale? Es la forma fácil para evitar atragantamientos. No se recomienda tampoco ofrecer alimentos, por ejemplo, la manzana o la zanahoria cruda, ¿no? Que esté bien cocinada, o por ejemplo manzana que esté al horno, ¿vale? Que esté en una textura que sea blandita. Y tampoco se recomiendan chucherías, golosinas, palomitas y este tipo, frutos secos enteros no, los puedo chafar, los puedo triturar, pero enteros no, este tipo de alimentos que puede hacer que mi bebé se ahogue, ¿vale? Habéis preguntado qué cantidad se recomienda para que coman. Y esto no lo sabemos. La cantidad la elige mi bebé. Cuando empezamos con un baby-led weaning, siempre se recomienda ofrecer pocos alimentos porque al principio no tienen esa técnica, les cuesta muy poco, la técnica les cuesta muy poco, pero al principio pues les va a costar más y es posible que si ven muchos alimentos se frustren, se agobien, ¿vale? Porque ven mucha comida y ellos tienen hambre y no van a poder comérselo todo. Entonces empezad por cantidades pequeñas y poco a poco ir ofreciendo más. Ya veréis que es que es muy fácil, es muy visual y poco a poco vais viendo cómo vuestro bebé cada vez come más. Los primeros días, cuando les pongáis la comida delante, vais a pensar que no comen nada y que lo único que hacen es jugar. Ahí vais bien. Se trata de eso, se trata de que toquen, de que huelan, de que saboreen, de que experimenten. Y si cuando acaban de comer pienso, no ha comido nada, voy bien. Porque repito que su alimento principal sigue siendo la leche, con lo cual es un momento para poder experimentar y para poder dejar que sean libres con la comida.
Preguntabais que si estáis dando purés, ¿cómo puedo saber, y ahora quiero pasar a trocitos, cómo puedo saber la cantidad? Pues como visualmente ya sabéis qué cantidad se come en puré, claro, esa cantidad en trocitos vais a ver que es muchísima comida. Entonces, recomendación, quitar un poquito de comida, ¿vale? Porque visualmente van a ver muchísimo y porque no es lo mismo comer puré que el manejo de los alimentos. Se van a cansar mucho más y seguramente van a comer menos. Si de puré, si de triturado a trocitos mi bebé come menos, es normal, no pasa absolutamente nada. Y si tenéis cualquier duda concreta sobre vuestro bebé, preguntad, ¿vale? Es normal que al principio todo el mundo, la mayoría de personas, cuando empiezan a hacer baby led weaning, siempre tienen la sensación de que mi hijo o mi hija no está comiendo nada. Eso es normal, pero pensad que nuestros bebés, nuestras bebés tienen un estómago súper chiquitito. Entonces, ellos saben regularse perfectamente desde los 6 meses y saben cuándo tienen hambre, cuándo no y hasta cuándo quieren comer. Si tengo cualquier tipo de duda, preguntad pediatras, preguntad a nutricionistas para que os puedan guiar. Pero si mi bebé es un bebé que, para la edad que tiene, hace las cosas que tiene que hacer, es decir, pues gatea, chilla, salta, canta, lo que tenga que hacer para su edad y es enérgico, no tenéis ningún tipo de problema. Si sube de peso y si va creciendo, genial. Si veo que mi bebé en algún momento pues se estanca un poquito más o no está creciendo o se vuelve un poco apático, preguntad siempre, informaos, ¿vale? Para que os miren en concreto el caso de vuestra bebé. Pero lo de las cantidades, nosotros como adultos, como madres y padres, no podemos saberlo. Se ofrece y que ellos decidan. De la misma manera que tendría que pasar cuando yo ofrezco un triturado. Es decir, en triturado también se ofrece y el bebé es el que decide cuánto quiere comer. Una duda y algo que siempre nos trae de cabeza y es esos nervios de ¿se ahogará? ¿Se atragantará? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues os cuento que pueden pasar 3 cosas siempre cuando empezamos a hacer baby led weaning. La primera es la arcada. La arcada pasa 1000 millones de veces y es algo natural y es algo que tiene que pasar porque es la manera que tiene mi bebé de gestionar ese alimento. Es decir, cuando cogen el alimento, se lo meten en la boca, le dan unas vueltas y llega a la parte de atrás, puede ser que tengan una arcada y lo echen hacia adelante. Es la misma sensación que tenemos nosotros adultos cuando nos metemos los dedos, esa arcada, ¿vale? Echan el alimento adelante, le dan unas vueltas, lo vuelven para atrás, vuelve a hacer otra arcada, lo sacan al plato, lo vuelven a coger, se lo vuelven a meter, ¿vale? Y esa arcada sirve para que ellos estén seguros de tragar. Cuando ellos se sienten seguros, tragan. Pero esta arcada es la mejor manera que tienen para poder gestionar esto. O sea que os va a ocurrir millones de veces. Sí que es verdad que al principio es como que asusta un poco, pero es que en 2 días mejor que vosotros y vosotras nadie conoce a sus hijos, entonces vais a saber cuándo realmente pues tiene la arcada y les dejáis a ellos que vayan haciendo su trabajo. Con la arcada no pasa nada. El atragantamiento, que es cuando lo que nos pasa a los adultos también cuando se nos va por el otro lado, ¿no? Si se atraganta pero pasa el aire, es decir, si puede toser, si tose, está pasando el aire, con lo cual no hay problema, no hago nada. Asusta, sí, asusta un poco, pero no hay ningún problema. Nosotros dejamos e incluso animamos a que tosa para que pueda sacar ese alimento, ¿vale? Si pasa el aire no hay problema y dejamos que sean ellos, ¿vale? Porque si metemos los dedos hay más riesgo de que se ahoguen. Les dejamos a ellos. Arcada 1000 millones de veces. Atragantamiento suele pasar también y suele pasar mucho con líquidos, ¿vale? Pero dejamos que sean ellos los que saquen el alimento. La cosa viene cuando hablamos de asfixia, ¿vale? Cuando ese alimento se queda en la vía respiratoria y se queda parado y el aire no sale, ¿vale? Si me pasa esto, nosotros siempre recomendamos que antes de empezar a hacer baby led weaning os informéis sobre primeros auxilios. Entonces, si os pasa esto, chillad, gritad, pedir auxilio, llamad al 112, lo que necesitéis, ¿vale? Que la gente os oiga y que la gente os ayude. Y entonces se hacen 2 cosas. Primero se pone al bebé boca abajo y se le dan 5 golpes
en la espalda, entre las escápulas, y después, si ese alimento no ha salido, pues boca arriba. Si son menores de 1 año, se hacen los 5 golpecitos torácicos, y si son mayores de 1 año, pues se hacen las 5 compresiones abdominales, ¿vale? Y esto se va repitiendo hasta que el alimento consiga salir. Si seguimos las texturas que sean blanditas, si no damos alimentos redondos y seguimos estas 4 pautas de dar los trocitos en un ambiente calmado, esto no suele pasar. Suelen asfixiarse, sobre todo con leche materna, y suele pasar de lo que más con el Frankfurt, porque al partir muchas veces el Frankfurt lo hacemos y quedan redonditos, y esta redonda se queda aquí clavada, y esto es muy difícil. Entonces, simplemente con cortes adecuados y con texturas adecuadas, la asfixia no suele pasar. Pero si os pasa, antes de empezar un baby led weaning siempre recomendamos primeros auxilios. Habéis preguntado también por utensilios. Básico, el plato con ventosa, para evitar que todo se vaya para el suelo. Este funciona muy bien. Y después los baberos con manga y bolsillo, porque mucha cantidad de alimento cae. Baby led weaning no es apto para escrupulosas. Vuestros bebés se van a manchar, se van a ensuciar desde la cabeza hasta los pies, y es una experiencia brutal, así que dejadlos. Entonces existen unas telas, por si queréis, que van enganchadas a la silla, para que todo lo que cae hacia el suelo pues caiga en la tela, y entonces sea mucho más fácil de recoger, porque sí, se van a manchar y se van a ensuciar, y es maravilloso. Vasos. Existen unos vasos que se llaman vasos 360, que llevan unas asas, y entonces si el vaso se vuelca, no cae el agua. Para que salga el agua, en el bordecito del vaso tienen que morder un poquito, y entonces se abre como una abertura y cae el líquido, ¿vale? Es para que cuando les den la vuelta pues no se esparrame todo, y entonces tienen que morder un poquito para que el agua caiga. Desde los 6 meses yo puedo poner el vaso de agua en la mesa, y cada bebé va a un ritmo diferente y beberán lo que cada uno necesite. Hay bebés que pillan muy rápido a los 6 meses que ese vaso, si yo lo muerdo, da agua, y entonces empiezan a beber ya a los 6 meses, y hay bebés que a lo mejor hasta los 9 no llegan a ser conscientes del todo de que si muerdo ese vaso me cae agua. Ofrecérsela y que cada bebé vaya a su ritmo, y que cada bebé beba el agua que necesite, pero desde los 6 meses se puede poner el vaso de agua en la mesa. Y cubiertos. Los cubiertos, existen cubiertos para cuando son muy bebés, ¿vale? Unos cubiertos, unas cucharas especiales para que no se derrame todo, pero os digo que cuando empiezan con baby led weaning, a los 6 meses, los cubiertos los podéis poner en la mesa para que ya los vayan viendo, pero no suelen hacerles caso porque están muy entretenidos con sus manos. Y además, cuando van pasando los meses, se convierten en unos expertos y expertas en manosear la comida, con lo cual lo de los cubiertos es algo que pasa como en un segundo plano. A partir del año podéis empezar a ayudarles a cargarles la cuchara o a pinchar, para que sean ellos y ellas quienes cogen el cubierto y se lo llevan a la boca. Pero hasta el 1 año y medio, 2 años, no van a convertirse en expertos con los cubiertos, ¿vale? Cada bebé, cada niño, cada niña lleva su proceso, así que dejadles que sean ellos, que vayan a su ritmo. Sí que puede pasaros que ellos empiezan con las manos a los 6 meses, a lo mejor al año pues empiezan a pinchar, a llevárselo a la boca, al 1 año y medio, 2 años se convierten en expertos, expertas con los cubiertos, y puede pasar que después, hasta los 3, 4 años, utilicen las dos cosas, utilicen manos y utilicen cubiertos. Esto es normal, dejadles, libertad total. ¿Es obligatorio hacer un baby led weaning? No, no es obligatorio. Lo que sí que es importante es que si lo vamos a hacer, estemos tranquilos en casa y en un ambiente relajado. Si eso no va a pasar porque a mí la situación me va a superar, no lo hagáis, no es necesario. Lo que sí que es importante, antes de ofrecer trozos triturados
o chafados, es importante que estemos todos en la mesa, que comamos lo mismo y que compartamos ese momento maravilloso. Eso es mucho más importante que en qué manera le doy los alimentos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto.